En este video veremos el segundo tema de la unidad 5, líneas de espera, y es el tema del proceso de nacimiento y muerte según modelos de Poisson. Este tema es de vital importancia y surge de la teoría de la probabilidad, pero es de particular importancia para los modelos de líneas de espera que se utilizarán para comprender mejor el proceso de la teoría de colas. Aquí nos dice que la mayor parte de los modelos elementales de colas suponen que las entradas o la llegada de los clientes y las salidas, los clientes que se van del sistema, ocurren de acuerdo con un proceso de nacimiento y muerte. En el contexto de la teoría de colas, el término nacimiento se refiere a la llegada de un nuevo cliente al sistema de colas, mientras que el término muerte se refiere a la salida de un cliente servido. Es decir, el nacimiento es cuando llega un cliente o cuando llegan clientes, y la muerte es cuando un cliente se va del sistema, porque ya es servido. El estado del sistema en el tiempo t, cuando t es mayor o igual que 0, es decir, que se refiere a que los tiempos no son negativos, denotado por nt, es el número de clientes que hay en el sistema de colas en el tiempo t. El proceso de nacimiento y muerte describe en términos probabilísticos cómo cambia nt al aumentar t. Es decir, que si yo pongo n1 igual a 3, significa que en el tiempo 1 hay 3 clientes en el sistema de colas. Si yo pusiera n2 igual a 5, significa que en el tiempo 2 hay 5 clientes en el sistema. Como ya vimos en la unidad 4, tenemos gráficos de transiciones que prácticamente son cadenas de Markov. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el estado, estando en el estado 0 en el tiempo t, haga una transición al estado 1? Tiene que existir una llegada. Normalmente las llegadas se representan de la siguiente forma, por la letra griega lambda, que es lambda 0, porque es la llegada a partir del tiempo 0, y se tiene que multiplicar por la probabilidad de haber estado en el tiempo 0. Significa que para poder hacer la transición de 0 a 1, tiene que existir una llegada. Lo mismo pasa cuando hay una transición del estado 1 al estado 2. Tiene que haber una llegada a partir del estado 1 con su probabilidad asociada. Ese es el proceso de nacimiento. El proceso de muerte para nt significa que ¿qué tiene que pasar para que el sistema esté en el estado 2? Es decir, que tenga dos clientes y que en el siguiente tiempo tenga un cliente. Tiene que haber una tasa de servicio representada por la letra griega mu. En este caso sería mu sub 2, porque viene del estado 2, por la probabilidad de haber estado en el estado 2. Lo mismo va a pasar para que haga la transición de 1 a 0. Tiene que existir una tasa de servicio mu1 por la probabilidad de haber estado en el estado 1. Entonces, nt es la cantidad de clientes o el número de clientes que hay en el sistema de colas en el tiempo t. Cuando t es igual, puede ser a 0, a 1, hasta gran T. A continuación se proporcionan los supuestos del proceso de nacimiento y muerte. Aquí nos dice que los supuestos del proceso de nacimiento y muerte son los siguientes. El supuesto 1 nos dice que dado nt igual a n, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta para el próximo nacimiento o la llegada es exponencial con parámetro lambda n cuando n es igual a 0, 1, hasta el número de estados, como ya se explicó anteriormente. El supuesto 2 nos dice que dado nt igual a n, es decir, la cantidad de clientes que hay en el tiempo t, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta para la próxima muerte o la terminación del servicio también es exponencial, con parámetro μn cuando n es igual a 1, 2, hasta el número de estados, como ya se explicó anteriormente. Por lo tanto, el supuesto 1 está relacionado con el proceso de nacimiento y el supuesto 2, lógicamente, está relacionado con el proceso de muerte. Uno son las llegadas y otros son los servicios. El supuesto 3 nos dice que la variable aleatoria del supuesto 1, el tiempo que falta hasta el próximo nacimiento, y la variable aleatoria del supuesto 2, el tiempo que falta hasta la siguiente muerte, son mutuamente independientes. Es decir, el supuesto 3 nos dice que la tasa de servicio no depende de la tasa de llegada, o que el tiempo de servicio no depende
del tiempo entre llegadas. Son mutuamente excluyentes o son independientes uno de otro. Aquí nos dice que la siguiente transición del estado de proceso es n tiende a n+1 cuando hay un solo nacimiento y n tiende a n-1 cuando hay una sola muerte. Algo que hay que entender y algo que es fundamental para el proceso de nacimiento y muerte es algo que se llama el principio de tasa de entrada, que tiene que ser igual a la tasa de salida. Ese es el principio de balance. Y a partir del principio de balance surge lo que es la estimación o la determinación de las ecuaciones de balance, que es lo que se va a discutir a continuación. Aquí nos dice que para cualquier estado n, cuando n es igual a 0, 1, 2, hasta la cantidad de estados que puede tener un sistema, luego nos dice que la tasa media de entrada tiene que ser igual a la tasa media de salida. En pocas palabras, que lo que entra al sistema de líneas de espera tiene que salir. La ecuación que expresa este principio se llama ecuación de balance del estado n. Significa que cada estado debe tener su propia ecuación de balance. Después de construir las ecuaciones de balance de todos los estados en términos de las probabilidades Pn desconocidas, se puede resolver este sistema de ecuaciones porque se generan un sistema de ecuaciones para poder determinar las probabilidades de estado Pn, que prácticamente Pn es la probabilidad de tener n clientes en el sistema de líneas de espera. Y luego dice más una ecuación que establezca que las probabilidades deben de sumar 1 para encontrarlas. Por ejemplo, aquí tenemos la representación general de lo que viene siendo el proceso de nacimiento y muerte para n estados. Entonces, el principio de balance nos dice que la tasa de entrada tiene que ser igual a la tasa de salida. Por ejemplo, se tiene que ser para cada uno de estos estados. Por ejemplo, para el estado 0. El estado 0, ¿qué es lo que entra? Lo que entra al estado 0 es esta μ1 por la probabilidad de haber estado en el estado 1. ¿Y qué es lo que sale? Es esta lambda 0. Lambda 0 por la probabilidad de haber estado en el estado 0. Y así es como se expresa una ecuación de balance. Por ejemplo, para el estado 0, como ya lo acabamos de decir, ¿qué es lo que entra? Entra la μ1 por la probabilidad de haber estado en el estado 1 y tiene que ser igual a lo que sale, que sería lambda 0 por la probabilidad de haber estado en el estado 0. Vamos a desarrollar a continuación al menos 3 ecuaciones de balance y vamos a ver la utilidad para calcular la probabilidad de n clientes o de n estados en el sistema. Aquí tenemos la misma gráfica. Y para cada estado se va a calcular una ecuación de balance. Por ejemplo, para el estado 0, como ya habíamos dicho, ¿qué es lo que entra? Entra μ1 por P1 y tiene que ser igual a lo que sale, que es lambda 0 por la probabilidad de 0. De nuevo, ¿qué es lo que entra al estado 0? Entra esta μ1 por la probabilidad de haber estado en el estado 1. Y tiene que ser igual a lo que sale. ¿Qué es lo que sale del estado 0? Sale la lambda 0 por la probabilidad de haber estado en el estado 0. Lo mismo va a pasar para el estado 1. Por ejemplo, para el estado 1, ¿qué es lo que entra? Entra lambda 0 por P0 y entra μ2 por P sub 2 y tiene que ser igual a lo que sale. ¿Qué es lo que sale del estado 1? Sale μ1 de P1 más lambda 1 de P1 y así es como se escribe. Entonces va de nuevo. ¿Qué es lo que entra al estado 1? Entra lambda 0 de P sub 0 y también entra μ2 de P sub 2 y tiene que ser igual a lo que sale del estado 1. Lo que sale del estado 1 es μ1 de P sub 1 más lambda 1 de P sub 1. Para el estado 2 va a ser similar. ¿Qué es lo que sale del estado 2? Sale μ2 de P sub 2 y lambda 2 de P sub 2. ¿Y qué es lo que entra? Entra lambda 1 de P sub 1 más μ3 de P sub 3. Al final de cuentas, si primero pongo lo que entra y después pongo lo que sale, es equivalente a si primero pongo lo que sale, igualarlo a lo que entra. Es una ecuación de balance que, como lo vuelvo a repetir, la ecuación de balance del principio es que yo voy a igualar lo que entra a lo que sale, o lo que sale igualarlo a lo que entra.
Al final de cuentas, ¿para qué me va a servir esto? Lo que se quiere calcular es la probabilidad de tener n clientes en el sistema o la probabilidad Pn. Es decir, debo de calcular la probabilidad de tener 0 clientes en el sistema, es decir, P0, la probabilidad de tener un cliente en el sistema, la probabilidad de tener 2 clientes hasta la probabilidad de tener n clientes. En este caso vamos a determinar cuál es la probabilidad de P1, P2 y la probabilidad de P0. El procedimiento para calcular las probabilidades de estado es calcular las Pns en función de P0, como a continuación se va a hacer. Por ejemplo, si yo quiero calcular, la primera sería la P1. P1, ¿cuánto vale? Yo puedo tomar la primera ecuación y despejar cuánto vale P1. Por ejemplo, quedaría lo siguiente. Si yo tomo la primera ecuación, sería mi1 de P1 es igual a lambda 0 de P0. Si yo despejo P1, ¿cómo va a quedar? P1 va a ser igual a lambda 0 sobre mi1 y efectivamente va a quedar en función de P0. Eso es lo que debo de buscar primero, que todo quede en función de P0. Posteriormente, ¿cómo puedo calcular P sub 2? P sub 2, si se fijan, aquí tengo en la ecuación del estado 1 P sub 2 y puedo despejar para que me quede en función de P0. Por ejemplo, P sub 2, voy a tomar la segunda ecuación, que es la del estado 1, y sería lo siguiente. Lambda 0 P0 más mu2 P2 es igual a mu1 de P1 más lambda 1 P1. Bien, despejando sería mu2 de P sub 2 porque el término lambda 0 P0 lo paso del lado derecho y me quedaría así, mu1 de P1 más lambda 1 P1 menos lambda 0 P0. Es decir, este término lo pasé del otro lado con signo contrario. Ahora bien, voy a volver a escribir mu2 P sub 2, mu1 y P1 yo sé cuánto vale, o al menos tengo una idea. P1 vale lambda 0 sobre mu1 en función de P0, y así lo voy a sustituir. Sería lambda 0 de mu1 en función de P0. Luego tengo lambda 1 aquí, lambda 1 por P1, pero P1 otra vez lo voy a sustituir porque ya está en función de P0. Entonces me quedaría lambda 0 sobre mi1 en función de P0 menos lambda 0 P0, que es ese término que yo tengo acá. Muy bien, aquí yo me voy a poder dar cuenta de una cosa, que voy a poder eliminar estos de acá. Al final de cuentas me va a quedar mu2 de P sub 2 va a ser igual a lambda 0 por P0 más lambda 1 por lambda 0 sobre mu1 de P0 menos lambda 0 de P0. Aquí tengo los mismos términos, lambda 0 de P0 positivo y aquí se lo resto. Por lo tanto, esto lo voy a poder eliminar y me va a quedar mu2 de P sub 2 va a ser igual a lambda 1 por lambda 0 sobre mu1 en función de P0. Ya despejando P sub 2 me va a quedar P sub 2 es igual a lambda 1 por lambda 0 sobre mu2 por mu1 y va a quedar en función de P0. Recordemos que para el cálculo de las Pn a partir de P1 todo me debe quedar en función de P0. Para continuar, P sub 3, ¿de dónde lo puedo calcular? P sub 3 lo puedo calcular de aquí. Por ejemplo, P sub 3. Entonces voy a volver a reescribir la ecuación esa. Quedaría lambda 1 P1 más mu3 P sub 3, que eso es lo que entra, y lo que sale es mu sub 2 P sub 2 más lambda 2 P2. Despejando P sub 3 quedaría mu3 P sub 3 va a ser igual a mu2 P sub 2 más lambda 2 por P sub 2 y el lambda 1 por P1 lo voy a pasar del lado derecho con signo contrario, va a quedar lambda 1 P sub 1 menos lambda 1 P sub 1. Reescribiendo de nuevo mu3 P sub 3
es igual a mu2, pero ya sé cuánto vale p sub 2, que es este de aquí. Mu2 por p sub 2, y p sub 2 vale esto, lambda 1 por lambda 0 sobre mu2 por mu1 en función de p0. Ya está en función de p0. Simplemente lo multiplico, ¿no? Por lambda 1, lambda 0 sobre mu2, mu1 de p sub 0. Más lambda 2, que es este término que yo tengo aquí, lambda 2 por p sub 2, que ya sé que vale esto. Simplemente lo sustituyo. Sería lambda 2 por lambda 1 por lambda 0 sobre mu2, mu1 de p sub 0. Menos lambda 1, p sub 1. En este caso, p sub 1 ya sé cuánto vale. P sub 1 vale esto. Entonces, reescribiendo de nuevo, me va a quedar mu3, p3 es igual a mu2 por lambda 1 por lambda 0 sobre mu2 por mu1 en función de p0 más lambda 2, lambda 1 por lambda 0 sobre mu sub 2, mu sub 1 en función de p0 menos lambda 1 que multiplica a p1, que sería lambda 0 sobre mu1 de p0. Aquí me puedo dar cuenta que estas mu2 las puedo quitar, y también me doy cuenta que el término lambda 1 por lambda 0 entre mu1 en función de p0, aquí tengo positivo y aquí lo tengo negativo. Por lo tanto, esto lo voy a eliminar y me quedaría mu3 de p sub 3 es igual a lambda 2, lambda 1 por lambda 0 sobre mu2 por mu1 en función de p0. Ya despejando p sub 3 me va a quedar lambda 2, lambda 1 por lambda 0 sobre mu3, mu2, mu1 en función de p0. Aquí ya podemos darnos cuenta que hay un patrón. Por ejemplo, para p sub 1 simplemente es lambda 0 entre mu sub 1 en función de p0. Para p sub 2 es lambda 1 por lambda 0 sobre mu2, mu1 en función de p0. p3 sería igual a lambda 2 por lambda 1 por lambda 0 sobre mu3, mu2 por mu1 en función de p0. Por lógica, si yo quisiera calcular p sub 4, sería lambda 3, lambda 2, lambda 1 por lambda 0 sobre mu4, mu3, mu2 por mu1 en función de p0. Ese es el patrón. Solo para confirmar, p5, ¿cómo sería? Sería lambda 4 por lambda 3 por lambda 2 por lambda 1 por lambda 0 sobre mu5 por mu4 por mu3 por mu2 por mu1 en función de p0, y así sucesivamente. Entonces, estas son las ecuaciones de balance y la forma de calcular los valores de Pn. Ya sabemos que los valores de Pn, ¿cómo se calculan? Al final de cuentas tenemos un sistema de ecuaciones a la cual le tenemos que agregar lo siguiente, que P0 más P1 más P sub 2 más hasta Pn, todo esto tiene que ser igual a 1. Y con eso ya puedo calcular las Pn para cada valor de n. Finalmente tenemos algunas fórmulas generales que salen a partir del proceso de nacimiento y muerte. Por ejemplo, L, como ya habíamos dicho en la lección anterior, L es la cantidad de clientes que hay en el sistema, y eso se calcula según las fórmulas generales del proceso de nacimiento y muerte, como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n por Pn. LQ vendría siendo la cantidad de clientes que hay en la fila o en la cola, y eso es igual a n igual a s, en donde s es la cantidad de servidores. Para la fórmula general o el modelo fundamental, s es igual a 1, es decir, que solamente hay un servidor. Entonces, para n igual a s hasta infinito, es la sumatoria de n menos s por Pn. Para calcular W, que es el tiempo total en el sistema, es igual a L
entre lambda media. En este caso, aquí faltó poner la media, en donde lambda media es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de lambda n por Pn. Ya vimos que cada estado tiene un valor de lambda y por su probabilidad de estado. Entonces la W es igual a L, que es este valor, por la O entre el valor de la lambda media. WQ, que es el tiempo de espera en la cola, es igual a este factor que es LQ sobre la lambda media. En el próximo video vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar el proceso de nacimiento y muerte para el cálculo de estos indicadores de desempeño.